Bueno, ahora sí. Hoy vamos a estar hablando sobre la muerte. ¿Ok? Sobre la muerte. La muerte a la luz de las Escrituras. El tema, libres de la servidumbre a la muerte. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Le voy a pedir en reverencia a la palabra de Dios que se ponga de pie. En estos días ha tocado la muerte, ¿verdad? Muchas personas, hermanos de la iglesia, familiares de hermanos de la iglesia, conocidos, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Escritura con relación a la muerte. En Hebreos, este maravilloso libro del Nuevo Testamento, en ese capítulo 1 vemos cómo se habla de la supremacía de Cristo, ¿verdad? Hablando del Señor, de su majestad, de su poder. Y empieza a hablar, ¿verdad? Ahí, precisamente a un pueblo que judaizante, ¿verdad? Pero que habían conocido al Señor todavía, tenían esas confusiones y la palabra del Señor procurando, ¿verdad? Ampliar y para que entendieran y aprendieran, ¿verdad? Con relación a quién era Cristo y lo que dice su palabra y lo que es la gracia y demás. En el capítulo 2 sigue hablando del Señor Jesucristo, hasta que llega a este punto que entonces toca también el tema de la muerte. Dice Hebreos 2, 14 y 15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que damos gracias al Señor porque vemos aquí cómo cuando Él muere, fíjate que Satanás allí mismo pensaba que estaba derrotando al Señor, y ese era el momento en que Cristo precisamente, como dice aquí, a través de su muerte venció el poder de la muerte, el poder del pecado y el poder que tenía el diablo sobre los demás. No solamente sobre la muerte, como dice el versículo 15, sino también a librar a todos aquellos que por el temor a la muerte vivían esclavizados. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, como siempre, tu guianza y tu dirección. Sabemos, Señor, que es imposible nosotros hacer algo, Señor, aparte de ti. Es imposible, Dios mío. Solamente tú puedes tocar el corazón, nuestro corazón, tocar las vidas, tocar las mentes, Señor. Dar vida en aquellos que aún están muertos espiritualmente, Señor. Solamente tú puedes dar revelación a tus hijos de tu palabra, de tus verdades. Y por eso venimos a ti. Te pido que me cubras a mí, Señor, en tu gracia y con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. En el 1973 un hombre llamado Ernest Becker ganó un premio Pulitzer por un libro que escribió titulado La negación de la muerte. La negación de la muerte. La realidad es que todos nosotros tendremos que enfrentar la muerte en algún momento. Y el hombre inconscientemente busca la manera de negarla, y negarla de distintas maneras, a veces a través de la misma religión, a veces de los vicios y el alcoholismo, ¿verdad? Todo ese tipo, o trabajar en exceso porque no quiere pensar en esto de la muerte. Algunos se hacen cirugías plásticas, ¿verdad? Pensando que alargan su vida porque alargan su cuero. Pero eso es un engaño. Es un engaño. Y decía este hombre en su tesis que el miedo a la muerte persigue al hombre como ninguna otra cosa, y que la razón principal por la que los humanos hacen cosas es mayormente para obviar la fatalidad de la muerte, para conquistarla, entre comillas, negando en cierta manera que ese es el destino final para el hombre. Y verá, y gana un premio por eso. La Escritura habla claramente y abundantemente con relación a la muerte.
a la muerte de los hijos de Dios, a la muerte de sus santos, pero también habla con relación a la muerte de aquellos que no rinden su vida a Cristo, que niegan a Dios, que niegan la fe. El apóstol Pablo les habla a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, en el versículo 54. De hecho, todo el capítulo tiene que ver sobre esto, pero vamos a leer 1 Corintios 15, 54 al 57. Como siempre, vamos a leer muchos versículos, van a estar en las pantallas para beneficio de ustedes y que podamos avanzar. Dice la palabra: y cuando esto corruptible, está hablando el apóstol Pablo, y esto corruptible se refería a este cuerpo, esta carne, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, devorada ha sido la muerte en victoria. Ha sido tragada, ¿verdad?, en victoria. Y continúa diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el arma tuya que puede hacer daño? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice entonces, ya que el aguijón, o sea, el arma que podría hacer daño de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero ¿qué pasa? Que Cristo venció ambas cosas. La ley nos condenaba, exaltaba el pecado en nosotros que nos condenaba, y entonces por causa de ese pecado la muerte reinaba en nosotros. Pero entonces Jesucristo, al conquistar la muerte, pues entonces ya le quitó el poder de hacerle daño a los hijos de Dios. Y es lo que dice el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él venció en la cruz, quitó todo poder. El propósito de este mensaje es poder entender lo que dice la Escritura con relación a la muerte, que podamos vivir en ese descanso, y no solamente descanso, sino que cuando entendemos lo que dice la palabra, nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que no solamente es que, mira, pues qué tremendo la muerte para los hijos de Dios, sino que él anhelaba eso. Él anhelaba, para mí, yo quisiera estar con el Señor, yo quisiera estar contigo, Padre, pero si por causa del pueblo tuyo, si por causa de que tú tienes un trabajo para mí aquí en la tierra, pues está bien, aquí yo estoy, pero mi deseo es estar contigo. El que entiende lo que es la muerte para el creyente debe pensar de esa manera, porque estar con Dios es muchísimo, muchísimo mejor. Y yo he tenido la bendición, ¿verdad?, de ver hermanos así, aún en medio, ¿verdad?, de la muerte, ver cómo entienden lo que dice la Escritura. Hemos escuchado muchas veces que el temor número 1 del ser humano es la muerte, y yo estoy de acuerdo con eso, ante lo desconocido y demás, pero la Escritura es tan clara hablando con relación al tema. Hay una casa en California, una mansión de la familia Winchester. Estos eran famosos por la compañía que fabricaba los rifles, ¿verdad? Los que saben de eso. Pero ¿qué pasa? Que esta casa es una enorme casa, ahora es un museo en California, en San José, California. Estuvo bajo construcción por 38 años, llegando a tener aproximadamente 160 habitaciones. Imagínense qué clase de casa. Pero el asunto es que estuvo bajo construcción por 38 años, pero nunca se completó. Las escaleras nunca llegan, muchas escaleras no llegan a ningún lado. Usted abre una puerta y detrás hay bloques. Abre una puerta y hay alambres. O sea, nunca se terminó. Había una fascinación también con el número 13. Las escaleras tenían 13 peldaños, los candelabros, ¿verdad?, tenían 13 luces y así. Cada pared tenía 13 paneles. Era un asunto. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, realmente esta mansión es un monumento, ¿tú sabes a qué? Al temor a la muerte. Porque William, que era el dueño de esta compañía, una gente rica, ¿verdad? Él muere también un infante, hijo de ellos, y queda su esposa Sara, viuda.
Y esto, ¿verdad?, lo encontramos, estamos hablando, mire, en la edición de junio de 1937 de Modern Mechanic. Ahí es que sale esto. Contiene esta historia. Y después de la muerte de su esposo, viene una divina y le dice a la señora Winchester que ella tenía que construir una casa sin terminarla. Porque si llegara a terminar la casa, el día que terminara la casa, ella iba a morir. Yo leía esto esta mañana al primer culto. Yo decía, oye, a nosotros los cristianos nos tildan de ignorantes, fanáticos, personas que no buscan más allá, manipulables y qué sé yo. Y yo veo estas cosas, mira, o sea, el mundo que no conoce al Señor, o sea, no puede creer en la palabra de Dios, no puede creer en un Dios majestuoso y poderoso y grande, glorificado a través de la historia en tantas y tantos testimonios, pero puede creer en cualquier bobada y sanganá que se inventan. Y no tienen problema en creer en eso. Ah, no, yo tengo 38 años ahí construyendo. Pero, ¿qué pasó? El 5 de septiembre de 1922, Sarah Winchester ¿cuántas personas harían cualquier cosa, verdad? Pero entonces no pueden creer en lo que dice la palabra. La palabra dice que Cristo venció a la muerte y que ya no tenemos que ser esclavos del pecado ni esclavos del temor a la muerte, porque Él conquistó la muerte y Él es el vencedor, y los que están con Él son más que vencedores. Aleluya. Así que construir una casa no te libra de la muerte. Tú sabes que te libra de esa muerte espantosa sin el Señor. Construir una relación con Cristo. El pastor Erwin Lutzer dijo: la muerte es la carroza que nuestro Padre Celestial envía para llevarnos a Él, a los hijos de Dios. Pero yo añado que la muerte también es la carroza que Dios permite, con la que Dios permite a Satanás llevar a aquellos que no son de Cristo hacia Él, a una condenación eterna. Así que realmente a través de la palabra, no solamente para los que son cristianos, sino para los que no son también, la muerte es un umbral, es un paso a una vida después de esta vida. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, probada de Dios. Hay una tribu en África que cree que no hay nada más después de la muerte. No hay más nada. Y tú sabes lo que hace cuando las personas se mueren, no se rían, esto es de verdad, no es un chiste. La persona se muere, lo ponen ahí, ¿verdad? Y todo el mundo se pasa un bombón, una paleta, no sé qué es lo que, algo, ¿verdad? Un dulce. Y todo el mundo empieza a chupar. Vamos a subir con una paleta. Y ahí. Y con eso simbolizando que cuando termina de chuparse la paleta, se acabó todo. O sea que la paleta se lo llevó. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un destino para los hijos de Dios, que es el cielo. Pero también hay un destino para los que no rindieron sus vidas a Cristo, que la Biblia habla sobre el infierno. Y queremos ver qué dice la Escritura. Primero, todos moriremos. En ese mismo libro de Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que todos vamos a morir. En Génesis capítulo 2, versículo 17, vemos lo que aconteció allí en el huerto del Edén. Dice que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa fue la instrucción, el mandato de Dios para Adán y para Eva.
Y dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios crea al hombre y a la mujer en perfecta armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los animales, con todo perfecto. Pero le dice, ¿verdad? Si tú comes de ese árbol, ¿verdad? El día que tú comas de ese árbol, entonces ciertamente morirás. Y la consecuencia no solamente fue la muerte espiritual, como claramente vemos en la Escritura, y está, ¿verdad? Y esa muerte, esa naturaleza caída pasó a todos los hombres, sino que también como consecuencia de ese pecado, viene la muerte física. Así que ambas cosas, la muerte espiritual y la muerte física. Dios los crea para tener una comunión con ellos allí. Pero entonces por causa del pecado, llega la muerte espiritual y llega la muerte física. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia en Roma, el capítulo 5, versículo 12, nos habla con relación a esa muerte espiritual. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se fue Adán, y por el pecado la muerte como consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Heredamos esa naturaleza caída, pasa a todos los hombres y como parte de esa naturaleza nos lleva al pecado, irremediablemente al pecado. Con relación a la muerte física nos habla la Escritura también en el Salmo 90:10. Mira lo que dice la Escritura, dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y ¿qué? Y volamos. Los hermanitos que tengan 70 años o más, el mensaje precisamente es para que usted descanse, que conozca las promesas de Dios para sus hijos, ¿ok? Pero ahí como que a los 70, mira, lo que pase de ahí, ¿ah? ¿Ok? Me quedan 20. El pastor está en los robustos. Todos moriremos. Ahora, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien cuando tú le estás evangelizando, presentando el plan de salvación, confrontándolo con estas verdades? Que no todo acaba aquí. Que hay unas decisiones que tienes que tomar aquí que van a tener repercusión en la eternidad. ¿Y cuántas veces uno escucha, yo después, ¿verdad? Cuando me retire, cuando sea viejo? Eso es para los viejos. Yo he escuchado eso. No, llegará el momento. El día nadie lo sabe. Este miércoles pasado estaba con mi hermano Lester porque su mamá de 95, 97 años pues partió con el Señor. Pero yo he estado en funerales de niños, de jóvenes, 23 años. Recuerdo una joven. Recuerdo un texto de una hermana aquí de la iglesia que me escribe, oren por mi hermana y su familia, que perdió a su único hijo de 16 años en un accidente de auto. Así que la realidad es que, o sea, ¿cómo tú presumes del día de tu muerte? ¿Cómo tú crees que tienes mucho tiempo? Es una necedad pensar de esa manera. ¿Qué nos dice la Biblia cuando corremos ese velo de la muerte? ¿Qué hay detrás de esa cortina? La palabra también habla de eso. El cristiano que entienda lo que el Señor dice acerca de la muerte para los suyos debe anhelar esa muerte. Y no estoy hablando del suicidio. Porque el suicidio, tú quieres sacar la mejor sonrisa de Satanás, el suicidio. Tú quieres dar una bofetada con el suicidio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender, ¿verdad?, lo que representa
la vida después de esta vida, la vida venidera para aquellos que están en el Señor. Hay algunas cosas que quiero aprovechar hablando sobre este tema de la muerte. No creo y no creemos en esa doctrina del alma dormida. ¿Cuál es la doctrina del alma dormida? Pues que las personas se mueren, los entierran y queda como un letargo ahí, como de nada, hasta que Cristo venga. No creemos eso. Creemos que cuando un hijo de Dios muere, va a la presencia de Dios. Y cuando el que no es hijo de Dios, va a un lugar también que no es la presencia de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de Moisés en el monte de la transfiguración. Allí estaba y él había muerto hace muchísimo tiempo. Y todavía Cristo no ha regresado por su iglesia. Cuando Esteban estaba a punto de morir, no le pidió a la tumba que lo recibiera. Allá en Hechos 7:59 él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El ladrón moribundo en la cruz, allí Cristo le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo esperaba reunirse con Cristo cuando muriera. Él escribe que tiene un gran deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Y también en 2 Corintios él dice que prefiere estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Hay personas que citan: no, lo que pasa es que no, que en Tesalonicenses los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se refiere a este cuerpo, no al espíritu. Vamos a estar en la presencia del Señor. Cristiano muere, a la presencia del Señor. Mira lo que dice Lucas, lo que vemos en Lucas 16, del 19 en adelante. Y me pueden seguir en las pantallas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hasta aquí daría la impresión que uno está en un lugar hermoso porque era pobre, y que el otro está en el infierno porque era rico. Y como aquí no tuvo bienes ni demás, Lázaro, pues entonces en la vida venidera los va a tener. Y como el otro tuvo rico y no le importó ni nada, esto, lo otro, pues entonces va al infierno. Eso precisamente, básicamente es lo que predica la teología de la liberación, ¿verdad? Pero no es así. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Está claro cómo es la salvación de las vidas. Seguimos leyendo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas habían muerto cuando se está diciendo esta palabra, en el primer siglo. Así que ¿qué quiere decir Moisés y los profetas? Le está diciendo la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, mira esto lo que estaba pidiendo, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, escucha, si no oyes la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. No es un asunto de milagros y señales, es un asunto de fe. Es por fe que el Señor lo ha establecido, la salvación. Dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dice: aunque se levantaron uno de los muertos,
Si no hay fe, de nada sirve. Sabemos que es una obra de Dios. Pero hay unas verdades que podemos sacar de este pasaje, porque la palabra nos está hablando. ¿Qué podemos ver aquí? Primero, que este hombre estaba totalmente consciente después de la muerte. Memoria, habla, dolor, dicha, todo eso, ¿verdad? Forman parte de su existencia. Hay algunos que dicen, ¿verdad? Que no, que allá no va a haber memoria, que tú no te vas a acordar de nada, absolutamente de nada, porque entonces para que no haya dolor. Yo estoy en desacuerdo con eso, por lo que yo veo en la Escritura, lo que veo aquí y en otros pasajes también. Yo lo que creo es que en ese cuerpo glorificado y cuando estemos en la presencia del Señor, ya nada podrá producir el dolor y la angustia que nosotros vivimos aquí, temores, ya eso no va a estar allí. Pero no, yo no creo en eso de que tú no te vas a acordar de nadie. Mari va a pasar por el lado mío y yo no voy a saber ni que fue Mari. Y tus hijos y esto y lo otro. Eso no tiene ningún sentido. De Dios mismo que trabaja contigo un proceso de vida, llevándote de gloria en gloria, y que entonces tú llegas al cielo y se te olvidó todo. Pues entonces, ¿para qué el proceso de la vida aquí? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Si tú no ibas a recordar nada. Para eso entonces el Señor pues tenía pues creaba unos ¿verdad? Seres humanos que estuvieran allá en el cielo y se acabó. No. Segundo, el destino de este hombre ya estaba fijado irrevocablemente. Si tú no tomas decisiones ahora en vida, no podrás tomarlas después de la muerte. Escucha. No importa lo que te hayan dicho, mira lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver otros textos. Como dijo un pastor, él dijo, una vez hayamos pasado por la puerta de la muerte, no podemos recoger nuestra maleta y devolvernos porque no nos agradaron las instalaciones. Una vez pases eso, y la decisión es antes. Tercero, este hombre se conocía a sí mismo lo suficiente como para reconocer que aquello que él estaba experimentando era justo. Si tú ves en el pasaje, él no empieza, no, porque mira que yo no fui esto, yo no fui tan malo, él no dice nada de eso. Él reconoce que está donde tenía que estar. Porque te voy a decir una cosa, uno puede aquí montar una careta y ser hipócrita y hacer el fronte que uno quiera, como dicen los jóvenes, pero eso no lo puede hacer aquí. Pero después de esta vida ya estamos descubiertos. Él sabía, tristemente hablando, que ahí era que tenía que estar. Además de eso, él reconoció que la única forma de no estar allí era mediante el arrepentimiento. Así que no era un asunto de tener dinero o no. No era un asunto, como la teología de la liberación nos expresa, como de los pobres y los ricos. Es un asunto de fe, es un asunto de arrepentimiento. Y ahí mismo dice que es a través de la palabra de Dios. El lugar de la vida venidera para los hijos de Dios. La Escritura nos habla de ese lugar de la vida venidera. En Apocalipsis capítulo 21, de hecho Apocalipsis habla mucho sobre eso. El versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que habla la palabra de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya el mar no existe más. Así que, hermano, mira qué glorioso, ¿verdad? Lo que nos espera, un cielo nuevo, una tierra nueva. El apóstol Pedro también nos habla un poquito en 2 de Pedro 2, 7 al 13, nos habla sobre estos cielos también y esta tierra. Los que tenemos aquí y los que vienen. Dice lo siguiente, 2 de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque a veces la gente, que si Cristo viene, mira, Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene, llevan años diciendo eso. Cristo viene, mira, Cristo viene. ¿Ok? No sabemos cuándo viene, pero sí sabemos que viene.
Y si te preocupan los años, para el Señor, dice aquí, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo eso. Y dama, caballero que está en este lugar, escucha esto. Dice aquí que Dios está dando tiempo para que procedas al arrepentimiento. Por eso el Señor, ¿verdad?, espera. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que la Biblia claramente establece que esta tierra va a explotar. Serán deshechos todos los elementos. ¿Cuándo? El Señor sabe, pero eso es lo que dice la palabra. Y mira qué tremendo, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Pero me gozo como el apóstol Pedro viene y dice aquí, hablando, ¿verdad?, de todo esto y esta doctrina y todo lo de los cielos nuevos y todo, pero él lo lleva también a lo práctico. Dice, mira, como todo esto es así, nosotros tenemos que vivir de manera piadosa y santa hasta que el Señor venga. ¿Qué cosas no habrá en esa vida venidera para los hijos de Dios? ¿Qué cosa no habrá en esa vida venidera? Pues ya vimos uno. ¿Qué no va a haber? Mar. Dice ahí. No habrá más muerte. 21:4. No habrá más llanto. No habrá más lágrimas. No habrá más dolor. En el cielo el dolor, que es un resultado del pecado, será desterrado para siempre. Aleluya. No habrá más templo, porque estaremos en la misma presencia de Dios. No habrá más sol y luna, porque viviremos con su luz resplandeciente, Él mismo. No habrá más abominaciones. No habrá más hambre, sed, ni calor. Algunas cosas. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Se le escaparon un montón de amenes ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que nos promete la palabra. El pastor Tony Evans, que de hecho los caballeros están dando un discipulado sobre él, basta ya de excusas. El pastor Tony Evans, hablando sobre el tema de la muerte, dice, diviértanse en mi funeral. Ustedes diviértanse en mi funeral. Yo le añado, coman galletitas y chocolate, donitas partidas por la mitad, porque, ¿verdad?, dependiendo del presupuesto. Diviértanse en mi funeral, porque yo, dice él, no voy a estar allí. Y es así para los hijos de Dios. Hemos visto lo que no va a haber en esa vida venidera, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué habrá? Yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 22, 3 y 4. Porque les tengo una sorpresa. Mira, cosa que la gente dice que uno no entiende. Hay gente que piensa que el cielo va a ser aburrido. ¿En serio? No, hay gente que piensa que, como dice, pero es que, o sea, porque mira la idea que tienen del cielo. Yo voy a estar una eternidad así con las manos para arriba, con una bata blanca. Y aleluya, 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 aleluya. En el mejor de los casos, como Carlito nos pone entonces, aleluya, 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 aleluya.
Una eternidad así. Hay gente que piensa eso. Y tú sabes que hay gente que piensa, no, pero es que el infierno, allí va a haber reggaetón. Bueno, no tengo nada en contra del reggaetón, hay reggaetón cristiano. Reggaetón, vamos allí, no a jugar billar, dominó, todas las bebidas van a ser gratis en el infierno. Chacho, eso es estar así una eternidad. O allá, ¿verdad? Jugando, bailando, esto. Las cosas que se meten en... Pero eso no es así. El infierno no va a ser un vacilón de la pollera. En esta vida se sufre. ¿Se sufre? Hay mucho dolor, mucho maltrato, abuso, traición, infidelidad, tantas cosas. Guerras, enfermedades. Yo te voy a decir una cosa. Tu peor día del mundo es un paseo en bicicleta comparado con lo que espera a aquellos que no conocen al Señor en el infierno. Las expresiones de la Biblia son increíbles. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el cielo, no vamos a estar con una bata blanca ahí brincando para arriba, diciendo aleluya con las manos eternamente y para siempre. Quizás esto no te guste mucho lo que te voy a decir que va a haber en el cielo para los hijos de Dios. Va a haber trabajo. Así que no va a ser un lugar de inactividad y aburrimiento. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, amén. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y sus siervos qué? Le van a servir. Algo van a hacer allí. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Yo digo que esa vida venidera en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que habla de tierra también. Yo lo veo de esta manera. Señor crea la tierra hermosa, el huerto del Edén, el hombre en perfecta armonía con él y todo. Pero entonces viene Satanás, Dios permite eso en su soberanía, tienta al hombre, el hombre cae, la muerte pasa al hombre con toda la contaminación que el pecado ha traído a esta vida, ¿verdad? Entonces Dios en sus propósitos tiene el plan de redención y demás, y redime un pueblo para su gloria. Y yo veo esa vida venidera, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, como un nuevo Edén. Pero en esta ocasión, imposible que el mal entre, imposible que Satanás venga a dañar eso. Es una vida, allí no puede entrar el mal. Es una restitución del Edén y del paraíso eternamente y para siempre con el Señor. Yo quiero hablar sobre el infierno, porque yo he dicho que la muerte representa un umbral para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios también. Para los hijos de Dios estamos viendo lo que la palabra dice y nos gozamos con todo eso, ¿verdad? Glorioso para los hijos de Dios. Y entender la muerte como es. Y glorificar a Dios en medio de nuestra muerte, en ese paso a esa vida con Él. Pero la Biblia también nos habla de la realidad que los que mueren sin Cristo también pasan a un infierno. En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, encontramos 3 palabras para denotar infierno: Tártarus, Gehenna y el Hades. El primero es un lugar donde habitan los ángeles del mal que pecaron durante el tiempo de Noé. Pero lo que más vemos es el Gehenna, que la palabra se deriva de una expresión hebrea, el valle de Hinnom. Se encuentra en el Antiguo Testamento en varios pasajes. En ese valle fuera de Jerusalén, los judíos ofrecían sacrificios humanos a deidades paganas. Allí también era arrojada la basura de la ciudad donde se criaban los gusanos. Esto explica por qué Cristo se refirió al infierno como aquel lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Para los que dicen que Dios es un Dios de amor y que no puede haber creado y permitido un infierno,
Es bien significativo que de las 12 veces que nosotros encontramos la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento, de esas 12 veces, 11 veces salieron de la boca de Jesucristo. Así que la Biblia, si tú crees en Jesucristo, tienes que creer en la vida venidera con Él y tienes que creer en el infierno terrible que Él también habló y que la Escritura habla. Spurgeon decía, si hay una cosa peor que cualquier otra en el infierno, será ver a los santos del cielo. Esposo, allá está tu esposa en el cielo y tú entre los condenados. Esposa, allá está tu esposo en el cielo y tú entre las condenadas. Y tú, padre, ver a tu hijo ante el trono y tú en el infierno, execrado por Dios y por los hombres. Otro concepto que se nos hace difícil entender es el asunto de la eternidad. Porque llegamos a esta tierra con tantos dolores, ¿verdad? Cuando uno nace, hemos escuchado siempre al pastor hablar de eso, ¿verdad? Que naces y lloras y todo porque tú estabas lo más bien ¿verdad? En el vientre de tu madre y entonces naciste. Pero nos acostumbramos a lo malo. Nos acostumbramos a este mundo caído y no queremos salir de aquí. Y pensamos que 100 años aquí, 200 años aquí, son mejores que una eternidad. No entendemos lo que estamos haciendo. ¿Qué son 100 años comparados con una eternidad? ¿De qué te vale ganar todo en estos 100 años y perder tu alma por una eternidad? No entendemos esos conceptos. Encontré esto que está tremendo para entender un poquito del concepto de la eternidad. Visualiza un pájaro que pasa por la tierra cada 1.000.000 de años. O sea, pasa un millón de años y este pájaro pasa por la tierra y se lleva un granito solo de arena hasta un lejano planeta. ¿Ok? Con esa frecuencia le va a tomar billones de años a ese pájaro para que se lleve un simple puñado de arena. Imagínense. Cada 1.000.000 de años, un granito de arena. ¿Cuánto le tomará un puñado? Ahora vamos a ampliar esa ilustración y pensemos cuánto demoraría ese pajarito en desalojar las playas de Puerto Rico y después las miles de playas del mundo entero para luego comenzar con las montañas y la corteza terrestre. Granito a granito. Cada 1.000.000 de años. Para cuando ese pajarito haya transportado toda la arena, toda la tierra de este planeta al otro planeta. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿verdad que sí? Pues cuando haya removido granito a granito toda la arena y toda la tierra, la eternidad apenas está comenzando. ¿Por qué eternidad? Y cómo nosotros nos aferramos a esta vida. Yo quiero que lean conmigo Apocalipsis 14, 14 al 20. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Está hablando de ese momento de llevarse a los suyos, pero también el momento del final, con los que no son hijos de Dios. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Pero ahí ya no está hablando de los hijos de Dios, de los cristianos.
Porque mira lo que dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Pero los hijos de Dios ya han sido libertados de la ira de Dios. Cristo tomó la copa de la ira cuando murió en aquella cruz en el Calvario. Por ti y por mí. Ya nosotros hemos sido libertados de esa ira. Y mira lo que dice el versículo 20. Y fue pisado el lagar, ¿verdad? El lugar donde se pisaban las uvas para que saliera, ¿verdad?, el juguito de uva que eventualmente se fermentaba, ¿verdad? Entonces se convertía en vino. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Mira esta imagen. Todas esas vidas que no le entregaron su vida a Cristo, no le hicieron caso a lo que dice la palabra de Dios, no le hicieron caso a Moisés y a los profetas, no le hicieron caso a Jesucristo y a los apóstoles, pues en algún momento tendrán que comparecer delante del tribunal. Y nos presenta esa imagen, como allí, ¿verdad?, son pisados en ese lagar, sale esa sangre y dice que llega hasta los frenos de los caballos. Estamos hablando más o menos como esta altura de sangre, lleno por 1600 estadios. Cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, este religioso, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 36, mira lo que dice la Escritura. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué tan perfecto tú tienes que ser para entrar al cielo? Es simple la respuesta. Tienes que ser tan perfecto como Dios. Es imposible. Becker ganó un premio Pulitzer hablando sobre la verdad del temor a la muerte y demás, pero no tenía ninguna respuesta que ofrecer. No tenía ninguna solución que ofrecer. Así es el mundo, dispuesto a señalar. Pero ¿cuál es la solución? En la palabra vemos la solución. Mira lo que decía el Señor Jesucristo. Él decía: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él decía: yo soy la puerta. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Perdón, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él decía: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él decía: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él decía: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su río correrán ríos de agua viva. Quiero terminar leyendo esta cita y haciéndote una pregunta. Primero, a los cristianos, que entiendas lo que es la muerte y que puedas anhelar estar con Dios y entender lo que viene. Y segundo, si tú no le has entregado tu vida al Señor, te pregunto, ¿cuál es tu respuesta? Mira lo que dice la Escritura en Juan 12, 44 al 47. ¿Es esta tu respuesta? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso lo que dice ahí es que tú has escuchado hoy la palabra de Dios. Tú has escuchado lo que hemos hablado. Has escuchado sobre la realidad de tu pecado, la realidad de Cristo, la realidad de una vida venidera, la realidad de un infierno. Y lo que dice ahí es que ya esta misma palabra te juzga. Tú no vas a poder decir: es que yo no sabía nada.
un pastor llamado Donald, yo creo que era pastor o cristiano, Donald Ray Barnhouse se llamaba él. Él regresaba del funeral de su esposa y él andaba con sus 3 hijos. Y él quería consolarlos y buscaba la manera de cómo consolarlos a sus hijos, ¿verdad? Y en ese momento un camión inmenso se le para al lado y la sombra del camión cubrió totalmente al carro. Y el Señor pone esto en el corazón y Él le pregunta a sus hijos: ¿ustedes preferirían ser arrollados por un camión o ser arrollados por la sombra del camión? Los niños, ¿verdad?, muy inteligentemente dijeron: bueno, por supuesto que preferiríamos ser arrollados por la sombra del camión. Y mira lo que le dijo él a sus hijos: hace 2000 años el camión de la muerte atropelló a Jesús. Ahora la muerte solo nos puede arrollar con su sombra y nada más. No nos puede tocar. Así que, hermanos, la muerte es maravillosa. Y es triste cuando uno ve, hermanos, ¿verdad?, en la angustia y el temor. Cristo dice: tú has sido libertado del temor. Mari pasó por una situación hace algunos años, que yo le he contado anteriormente, que yo le doy la gloria a Dios. Yo digo, tenía cáncer y el Señor puso su mano. Porque hay personas que primero salen unas pruebas y al final salieron otras y dicen: no, mira, es que las pruebas se equivocaron. Para mí eso es darle la gloria al diablo. Porque y si Dios, entre esto y esto, ¿qué pasó en el medio? Estaba un pueblo orando y clamando. Y si Dios puso su mano. Yo creo en el poder de Dios. Ella mantiene todavía como el tamaño de una bola de tenis detrás de uno de sus pulmones. Pero fue de tanta bendición para mí porque cuando en ese momento ella no le pidió al Señor como... Por eso te digo que mucha gente, yo digo, muchos cristianos, yo me pregunto si entiende esto y si entiende lo que ha recibido y lo que la palabra promete. Porque es como si no quisiera morirse. Mira, Señor, y esto, y no, mira, y sáname, y esto. Mira, si estar con el Señor es mucho mejor. Si Dios quiere que tú te quedes aquí con un propósito, pues mira, gloria a Dios. Pero, ¿qué es eso? No, y un temor, y ay, la muerte, y ay, no, Señor, sáname, que si esto. Y empezamos con las promesas. No, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Y cuando el pastor pregunte: Dios es bueno, yo voy a gritar bien duro: buenísimo. Todos los domingos. Señor, y yo voy a hacer esto, y yo voy a dar esto, y yo me voy a comprometer, y yo voy a coger misioneros. Haciendo un trueque con Dios, no he entendido nada en el corazón. Pero yo recuerdo ese proceso de mi esposa. Y yo recuerdo ella, como ella nunca le pidió eso: Señor, sáname, Señor, yo te voy a servir. Yo esto, no. Un día viene donde mí, viene llorando y me dice: todo está bien. Estaba con el Señor. Porque la preocupación de ella eran los hijos. Y ella dice, yo hablé con el Señor y el Señor: tus hijos están bien. Porque ella sabe que estar con el Señor es mucho mejor. Y yo no te estoy diciendo que no haya tristeza. Pero el cristiano no llora como llora el inconverso. Hay esperanza. Que ustedes puedan entender eso. Que ustedes puedan, mira, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿cuántos se quieren morir ahora mismo, ¿verdad?, con el Señor, irse con el Señor? ¿Cuántos levantan su mano? Mira, tengan cuidado. Yo espero que ustedes hayan entendido el mensaje. Vamos a tirar la pluma ya mismo. Mi querido amigo que estás aquí, hemos leído en cantidad palabra de Dios. No es mi palabra. Verdades. Y ciertamente lo único que te libra de esa condenación después de la muerte es reconocer el amor de Dios, reconocer que tú eres pecador, que tú eres pecadora, reconocer que Dios te ama y por amor vino al mundo y dio su vida
para quitarle el poder a la muerte, para que todos los que crean y públicamente confiesen a Dios, Él le da vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Una vida venidera. Así que si tú estás aquí y tú has entendido que Dios te está llamando, tú has entendido estas verdades reveladas por el Espíritu Santo, y hoy tú quieres entregar tu vida al Señor, pedirle perdón, decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, rindo mi vida a ti. Gracias por tu sacrificio, te necesito. No quiero salir de aquí sabiendo mi condición y no tomar una decisión. Si aquí hay alguien que toma esa decisión de entregar su vida a Cristo, simplemente levante su mano, queremos orar por ti. Habrá alguien que dice: Señor, perdóname, entiendo. No quiero seguir caminando de espalda a ti. No quiero seguir obviando esta realidad. He escuchado tu mensaje. Habrá alguien que esta mañana rinde su vida, sus pecados al Señor. El Señor decía: el que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante del Padre. El que me niegue delante de los hombres, me lo negaré delante del Padre. Por eso es que hacemos el llamado públicamente. Habrá alguien que en esta tarde dice: Señor, aquí estoy, perdóname, te necesito, sé que me estás llamando, no quiero continuar así. Alguien que levanta su mano y rinde su vida al Señor. Alguna persona que conoce al Señor y regresa a casa, que se quiere reconciliar con Cristo en esta tarde, un hijo de Dios, una hija de Dios, queremos orar por ti. Bueno, hermano, pues vamos a estar en pie, vamos a despedirnos, vamos a extender el llamado y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por las verdades que están en ella, Señor. Solo tú, como dijimos, Señor, puedes mostrar y revelar estas verdades. Ayúdanos, Padre, a vivir de manera que podamos darte gloria